Aquí comienza Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. ¿Sientes tú también que ser adultas es como inscribirnos en un curso que nunca se termina y que nadie te explicó cómo funcionaba? ¿Será que la adultez se trata menos de tener todas las respuestas y más de aprender a vivir con las preguntas? Soy Jenice Henao. Bienvenidas una vez más a este vuelo de emociones, reflexiones y equipajes que no siempre son fáciles de cargar. Hoy traemos un tema que estoy segura nos toca a todas. Cosas que nadie te dijo de ser adultas y que todavía estamos aprendiendo. La adultez nos puso frente a una realidad que nunca nadie nos contó. Las cuentas que no perdonan, amistades que se transforman, la soledad que a veces no sabemos cómo sortear y también la libertad de tomar nuestras propias decisiones, aunque traigan consecuencias. Soy Vilena Barranco y hoy vamos a desempacar esas verdades incómodas, pero también reveladoras de lo que significa crecer. Y lo mejor es que no estamos solas, porque ser adulta no es una meta que se alcanza, es más bien un viaje constante de aprendizajes, de aciertos y de equivocaciones. Soy Tani Suárez y las invito a ponerse cómodas porque este vuelo va cargado de confesiones, datos de especialistas y también de esa complicidad que solo tenemos entre nosotras. Expectativas versus realidad. Ay. Muchas de nosotras pensábamos que ser adultas era tener independencia, libertad, y sí, claro, eso llega. Pero de igual manera, las responsabilidades de todo tipo, económicas, sociales, en casa, y según la American Psychological Association, el 72% de los adultos reporta que el dinero es una de sus principales fuentes de estrés. Es decir, la libertad vino con factura. Otro aprendizaje inesperado es que las amistades no siempre son duraderas. Otro estudio publicado en Journal of Social and Personal Relationships en el 2016 mostró que entre los 25 y los 40 años la mayoría de personas reduce su círculo social en un 25%. No es precisamente que nos volvamos malas amigas, sino que ya las prioridades obviamente empiezan a cambiar. De pequeñas nos decían, sí, cuando tú seas grande vas a ser libre, vas a hacer lo que tú quieras, tendrás independencia y todo lo demás. Sin embargo, nadie nos dijo todo lo que venía detrás. Uno pensaba que la vida de adulto es como irse a comer un helado todos los días. Y resulta que no hay tiempo ni para desayunar ni para hacer nada de lo que uno quiera, hacerlo como uno quiera. Entonces nadie nos explicó que este cansancio que viene en la adultez no siempre es físico, también se agregan cargas mentales, emocionales, y no es solamente el no dormir, sino que esa mente nunca se apaga. La mente siempre está procesando cosas de trabajo, de familia, del futuro, o sea, todo a la misma vez. Y la verdad también es que nadie nos dijo que aunque nos sintamos jóvenes, ¿verdad? En nuestro sentir, el cuerpo empieza a cambiar, nos guste o no, porque la energía cambia, el metabolismo cambia, la piel, todo empieza a cambiar. La OMS recomienda que los adultos hagan al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana para prevenir enfermedades crónicas. Sin embargo, la mayoría a veces no logramos cumplir eso. Y también descubrimos que no siempre trabajamos en lo que soñamos. Según un estudio de Gallup en el 2023, el 59% de los trabajadores en el mundo se siente desconectado de su empleo. Y ese desajuste entre lo que imaginamos y lo que vivimos genera frustración, pero también nos impulsa de alguna manera a reinventarnos. ¿Y cómo? Reconociendo que todo ese montón de cosas que teníamos en la cabeza cuando éramos pequeños, y me incluyo, yo decía, "Ay, yo quiero crecer, yo quiero ser grande porque yo quiero hacer lo que", bueno, no decía quiero hacer lo que me dé la gana, pero decía como, ay, ya, yo quiero tener mi casa, tener mi espacio, tener mi todo, pero yo no sabía que eso implicaba un montón de cosas que ahora digo, Dios mío, ¿yo por qué crecí?
Porque claro, uno imagina que todo va a quedarse como, a ver, como ese ideal que uno tiene de que ya yo soy adulto, entonces yo decido por mí. Sí, pero eso implica un montón de cosas que nadie nos dijo, que teníamos que asumir. Y eso que de pronto cuando estamos niños parece que fuera el caos. Por ejemplo, estar en el colegio, el gran problema es, mañana tengo una exposición y ese es el gran problema que uno tiene. O estoy en el colegio y ya quiero salir, quiero terminar, me quiero graduar, pero es que nadie sabe lo que viene después. Y a veces queremos volver a ser niños. Ser adulto no es fácil. Bueno, y en este programa estamos como con muchas estadísticas, estamos así bien estudiadas nosotras con los datos estadísticos y todo eso. Y es que hay otra gran verdad, ese sentimiento de quedarnos solas. Según un estudio del desarrollo de la adultez en la Universidad de Harvard, una de las investigaciones más largas de la historia, demostró que lo que realmente da bienestar y salud no es el dinero ni el éxito profesional, sino la calidad de las relaciones que vamos construyendo en el tiempo. Entonces, cuando la adultez nos aleja de ciertos círculos sociales, tenemos que aprender a cultivar esas conexiones más profundas y darle un poquito más de atención a la salud mental, porque es muy importante, mucho más que pagar las cuentas. La Organización Panamericana de la Salud también alerta que 1 de cada 5 personas experimenta algún tipo de trastorno mental en su vida, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes. Y aprender a pedir ayuda y normalizar la terapia es parte de ese aprendizaje de adulto, porque cuando llega ese sentimiento de que, ay, tengo mucha ansiedad, tengo mucho estrés en la etapa de la juventud, prácticamente lo vemos como parte de la misma, como de ese afán por querer alcanzar cosas, nos va adentrando en ese nivel de estrés y se convierte como en un accesorio más de la juventud. Ahora, cuando ese sentimiento de ansiedad llega en la etapa adulta, ahí es donde realmente nos ponemos como a pensar un poquito más en esa salud mental, porque ya vemos que no tenemos quizá mucho tiempo para enmendar ciertas cosas que hicimos, sino que lo que queremos ya más bien es estar tranquilas, tener esa salud mental, esa tranquilidad. Y es que nos vendieron la idea de que crecer era tener respuestas, pero la verdad es que cada etapa nos trae más preguntas que certezas, precisamente. Buscamos en la juventud esa seguridad, queremos hacer muchas cosas para en algún momento de la adultez sentirnos seguras, pero cuando esa adultez llega, a veces lo que sentimos es que estamos más que todo improvisando, porque es como que uno alcanza algo, logra algo, pero viene otra cosa detrás, viene otro reto detrás. Y es lo que en juventud uno no se da cuenta. Eso no es una debilidad, es más bien entender que somos humanas y que el llegar a la adultez no significa una meta cumplida. Eso que tú dices sobre entre más crece uno y cree que se van a resolver las preguntas, no. Es verdad, te llegan más incógnitas, te llegan más preguntas y más preguntas. Resuelves una cosa, pero ¿y ahora qué viene? Y está uno en un constante como sobrevivir, porque como toca estar aquí y enfrentar ese montón de cosas que a uno no le dicen que va a pasar cuando grande. Tal vez porque los adultos que tenemos a nuestro alrededor tampoco sabían cómo y les tocó aprender también. Entonces, lo bueno es que ahora tenemos más herramientas, sin embargo, no deja de ser como un poco a veces abrumador, ¿sí? Nadie nos dijo que ser adulto eran momentos en los que íbamos a tener unas crisis y había caos, que había momentos como muy arriba, donde todo iba a parecer que estaba bien, pero también momentos en los que iba a ser un caos nuestra vida. ¿Y cómo lo manejamos? Nadie, ni en la escuela nos enseñaron algo que dijera cómo autorregularse, cómo sobrellevar la frustración, un montón de cosas que le pasan a uno. Deberían estar como parte de las materias en las escuelas. Por supuesto. Si es que existieran las escuelas, no sería más que una guía, porque es que
nada de lo que podamos aprender es estándar para todo el mundo, porque obviamente cada ser humano es distinto, cada ser humano tiene pensamientos, ideales, forma de comportarse de manera distinta. Entonces, con lo que quizá yo puedo estallar muy fácilmente, tú lo encuentras algo pequeño y dices, oh, pero ¿y por qué Jenny se puso así? Entonces, obviamente a esa situación no vamos a reaccionar de la misma manera, aunque nos lo enseñen como un librito. Pero no, pero podría haber, no sé, tipo, una cosa es muy estándar, así como, bueno, a ver, la clase de geografía es muy general, nos enseñan que la Tierra, no sé qué, todo ese montón de cosas que a todo el mundo se lo enseñan de manera igual. Entonces debería haber algo de la misma manera como debería haber alguna materia de, no sé, emprendimiento, un tipo de un montón de cosas que uno cuando está grande dice, ve acá y como, ¿para qué me sirvió? ¿Saben cómo yo lo veo? Es como cuando tú dices, Vilena, ¿qué es lo que creo que por la línea que vas? Ujú. Deben haber principios que no cambian, aunque los valores sí. Y eso Ujú, yo recuerdo que lo aprendí hace un tiempo. Hay una diferencia entre los que son los principios y los valores. los Que valores, sí. hay muchas personas que dicen, no, porque tú no tienes principios. Realmente no se refieren a principios, se refieren muchas veces a valores, porque los principios son principios porque no cambian. Entonces, de lo que quizá estamos hablando es como, qué bueno sería podernos regir o tener un poquito de luz a través de principios de la vida, que nos va a traer la vida. Y que ya luego con nuestra formación, los valores con los que nosotros venimos, ya entonces estaríamos en la capacidad de ver qué es grande para mí, qué no lo es para mí, con qué yo me puedo frustrar, que a lo mejor no se va a frustrar Jenice, pero que haya como una base, es lo que yo entiendo que Claro, Milena quiso eso, decir. eso, Porque, eso. porque ¿quién dijo que llegar, por ejemplo, a cierta edad significaba que ya uno lo entendió todo? Decíamos en algún momento que esto de ser adulto no viene con un manual. Y otra de las cosas es que ahora es que estamos entendiendo el juego. Yo decía que ahora es que uno está realmente aprendiendo. La adultez es un terreno de continuo aprendizaje, de emociones, de ahora tener que bregar con el tema de la tecnología. A nosotros nos ha tocado una era en la que tenemos que también estar enfrentadas a cosas como la tecnología. Entonces, muchas veces nos da un poco de vergüenza admitir que aprender no es signo de atraso, sino es señal de que seguimos viviendo, de que somos adultas, pero seguimos en ese camino de aprendizaje. Y como que el ser adulto es sinónimo de, como dice Tavi, de, no, ya te lo sabes todo. Puede uno llegar a tener un poquito más de sabiduría con respecto a las generaciones que vienen, porque ya uno tiene como un camino recorrido, pero uno no se la sabe todas tampoco. Y hay, mire, me estoy acordando de una situación tengo una pareja de amigos que tiene un hijo y él puede tener unos 11 años, 10, 11 años, más o menos. Está jugando, él juega básquet y está en varios equipos de básquet. Y él mismo decía como que él no podía, que se sentía explotado. Pero a ver, son decisiones que él mismo tomó y sus papás lo acompañan en eso que a él le gusta, pero él decía que se sentía abrumado, me siento explotado, no sé qué, y a veces no sé cómo autorregularme, porque es que además usan unos términos que uno a su edad jamás decía eso. Y es que no sé cómo autorregularme, mamá. Ellos, mis amigos, se miraban y era como, obviamente no se lo dieron al niño, pero ellos mismos decían, mira, es que nosotros tampoco sabemos cómo hacerlo, o sea, no ¿cómo le daban esa respuesta al niño? Entonces, es ver también que estas generaciones tienen como otro chip, como otras maneras que uno Ujú. a su edad no sabía, pero entendiendo que aún adultos con una edad, bueno, ya más que ellos, tampoco sabemos a veces cómo manejar las cosas. Entonces Y te lo uno dicen. y Los, claro, jo- los jóvenes te lo dicen, no, es que ya eso no es así. O eso eh, era antes. Ujú, claro, ujú. pero entonces tampoco se dan cuenta que ellos también van a en algún momento a llegar a nuestra edad, como yo le decía en algún momento a uno, en algún momento, llegarás también a esta edad y también te dirán obsoleto, quién sabe qué cosas, porque todo está avanzando tanto que, no sé, en 20 años, 30 años, cuando estos chicos que ahora tienen 20
tengan Ujú. 50, 60, también van a haber muchas cosas que se van a sentir, pero súper perdidos. Entonces, yo creo que también ese tipo de cosas le deberían enseñar a uno en el colegio. Oye, ustedes van a crecer en algún momento, entonces, aquí también que me está interpretando lo que yo estoy queriendo decir. Porque es que de verdad, o sea, y yo lo sigo pensando, a uno no sé cómo deberían armar o proyectar este tipo de en la manera de enseñanza de los colegios, porque yo insisto en que todo parte de ahí, pues, del colegio, obviamente desde casa, pero que pueda ser un tipo de acompañamiento para que uno pueda un poquito, por lo menos, manejar las cosas. Es que ser adulto no es la ilusión que uno tiene cuando es niño. Son muchísimas cosas y responsabilidades que sí, que nadie te dice, nadie te dice. Cayendo en cuenta precisamente con ese comentario de que la vida completa es un aprendizaje y que uno nunca, nunca, nunca finaliza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos padres o cuando somos adultos, no necesariamente a nuestros hijos, puede ser a los sobrinos, a los vecinos que son niños en ese momento, uno les dice, ay, espera que tú crezcas, tú todavía estás aprendiendo de la vida, pero ya nosotros somos adultos. Y de igual manera seguimos aprendiendo. Caramba, no hay un stop, no hay un límite, no hay un ya, yo llegué a la edad donde yo lo sé o ya yo resolví todo, ya mi vida no va a cambiar más de lo que ha cambiado, o sea, todo ya está como va a terminar. No. Y como decíamos Ujú. ahorita, si cuando resuelves, te cuesta años resolver algo, y cuando resuelves eso, y ya, bueno, estoy tranquila por ese lado, y tú miras para atrás uy, lo que te falta. O sea, apenas Ujú. aprendiste algo, y lo que te Exacto. Ujú. falta por aprender. ¿Se han puesto a pensar ustedes en el tema de ese cansancio del que nadie nos habla cuando estamos quizás jóvenes? O sea, llegar a la adultez también cansa. Hay Claro. momentos que yo me siento cansada, o sea, yo estoy cansada de tal cosa, o sea, es un sentimiento que no se aplaude porque no podemos tampoco decir que es algo quizá positivo, pero ser adulta significa también cargar con esos cansancios invisibles, cuidar de todos, resolver los problemas, producir, rendir, y con todo lo que uno viene transitando. O sea, llega un momento que uno también se cansa. Y ciertamente resulta como en un agotamiento profundo de intentos, de cosas que uno quiso haber hecho. Y entonces de eso tampoco se nos habla. Nadie nos habla de ese posible sentimiento que nos puede a nosotros embargar y qué hacer con eso. Sí, Tami, porque es eso, no es ni siquiera que pase, sino que nadie te dice, a uno te puede pasar esto, pero entonces cuando eso te pase, tú tienes que hacer esto. O sea, nadie te da la fórmula de cómo Ujú. resolverlo. Ni siquiera los adultos ya mayores que uno, que ya han vivido y recontravivido, y cada uno vive la vida de maneras diferentes y te pasan situaciones diferentes. Pueden ser Sí. parecidas. Por ejemplo, ustedes son madres, pero tienen historias diferentes también y situaciones diferentes con sus hijos. Entonces, Ujú. pueden aconsejarse, pero no hay una fórmula. Mira, es como la fórmula, recetas médicas. Tú te tomas esto y ya te vas a curar, se te va a pasar el dolor. No. O sea, tú Ujú. le puedes aconsejar a alguien que medianamente haya vivido más o menos algo que tú también has vivido, y por esa experiencia tú le puedes decir: "Mira, sí, yo también viví lo mismo, yo hice esto y esto y esto", pero nada garantiza que eso mismo que yo hice pueda ser, resultado positivo para esa otra persona. Entonces, se vive viviendo, o sea, hay prueba y error para cada Mm. quien. Lo que me deja en este momento para hacerle la pregunta a nuestra audiencia. ¿Cuál ha sido la lección más dura que te ha dejado la vida adulta? Esa que nunca te contó nadie, pero que te cambió la forma de ver las cosas. Recuerden que tenemos una línea directa con ustedes, es el 201-606-1696. Escríbanos, súmense a nuestro grupo privado de Ligeras de Equipaje.
Allí compartimos reflexiones, materiales adicionales, sorpresas que no publicamos en ningún otro lugar. Recuerden este número 201-606-1696. Una pequeña cápsula de sabiduría siempre suma. Es el momento del dato curioso en Ligeras de Equipaje. Fíjense qué curioso que hasta el diccionario Merriam-Webster tuvo que reconocer oficialmente el término adulting, que se hizo tan popular entre los millennials en el 2017 y lo definen así. Es ocuparse de las tareas cotidianas que se requieren de un adulto responsable, como pagar cuentas, hacer la compra, pero que resultan tan pesadas que se sienten como un logro. Y no es para menos. La Universidad de California revela en un estudio que a los adultos tomamos en promedio 35,000 decisiones diarias. Algunas pequeñas, como qué comer, qué vestir, si respondemos o no un mensaje, pero 35,000 decisiones al día. Con razón llegamos a la noche rendidos, no solo por trabajar, es que nuestra mente está decidiendo hasta si poner azúcar o no al café. Y el diccionario aceptó que la adultez es tan complicada que necesitábamos una palabra nueva para celebrar cuando logramos hacer lo mínimo indispensable. 35,000 decisiones, Dios mío. Ujú. Eso es demasiado. Mi- Demasiado. Tomar decisiones hasta del azúcar que le ponemos al café. Me llevó al pensamiento siguiente. Cuando somos pequeños, llámese niños, estamos tan dependientes de que el otro haga las cosas o confiados. O sea, vivimos una vida como confiando que me van a resolver esto, confiando Sí. que me van a dar de comer y que la comida va a estar buena. O sea, son Así cosas es. que no tienen los pequeños que pensar, no tienen que ocupar su cerebro. El adulto tiene que pensar en tantas mínimas cosas que por eso es que se suben a esos 35,000. Y Ciertamente. eso da una nostalgia porque precisamente nadie nos dijo que íbamos a extrañar cosas que de niños odiábamos, como que nos hicieran dormir esa siesta en la tarde después de comida, que nos sirvieran la comida hecha y había que comérsela en ese momento para que no se enfriara. O sea, esas decisiones que, como tú acabas de decir, un adulto tomaba. Quiero volver a ser niña. Sí, claro. O sea, la responsabilidad más grande que teníamos era, en mi caso, mi mamá decía, nada más tienes que estudiar, Vilena, nada más tienes que estudiar. Claro, bueno, tenía labores en mi casa como cuando uno le están enseñando, para enseñarle la responsabilidad, compartía labores con mi hermano para hacer en la casa y esto. Y para mí eso era el problema más grande. O sea, tengo que hacer tareas y además tengo que ayudar aquí y además tengo que cocinar y además no, yo no puedo con todo, ¿verdad? Y yo me quejaba y no sé qué, y lo que me esperaba. No, hombre, eso no era nada lo que yo estaba viviendo. Y entonces uno dice, sí, me quiero devolver, Dios mío. Sí, Bueno. Jenny. Bueno, y después de este importante dato curioso que siempre Jenny nos trae, pues nos vamos a una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Ligeras de Equipaje, por una vida libre de apegos. Y agradeciendo a cada una de las personas que están en sintonía a través de esta estación EDA Radio, vamos a continuar en Ligeras de Equipaje con nuestro tema, cosas que nadie te dijo de ser adulta y que todavía estás aprendiendo. También te recordamos que este programa es un viaje y si quieres revivirlo, todos nuestros episodios están en YouTube y Spotify. Nos encuentras como Ligeras de Equipaje _oficial. Te invitamos a seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, Ligeras de Equipaje _oficial. Y por supuesto, a compartir nuestro contenido con quienes también quieran viajar ligero. Llegaron nuestras confesiones de equipaje.
Así que vamos a contestar todas la pregunta, ¿qué fue lo primero que te sorprendió de ser adulta? ¿Cuál ha sido tu golpe de realidad más fuerte? Vilena, Janice, adelante. Pero empieza tú esta vez, empieza tú esta vez. Ay, a mí me gusta ser la que anuncia porque así me quedo de último. No, señor. Bueno, te cedemos la palabra, Jenny y yo. Ay, ay, ay. ¿Quién se hizo adulta primero? ¿De nosotras tres? Ah, bueno, yo siento que sí, claro. Bueno, pues ahí me ganaron. Ok, ok. Ah, Con la lección que me he encontrado de ser adulta, es el tabú de empezar de nuevo. No es algo que a mí me cuesta, yo puedo hacerlo. Ahora, es como que cuando estábamos en cierta edad, creciendo, formándonos, yo decía, bueno, cuando yo llegue a tal edad, que es la que tengo ahora, yo entendía que iba a tener ya muchas cosas de las que no tenía que preocuparme. Por ejemplo, muchas personas cuestionan cuando a la edad nuestra estamos todavía haciendo algo distinto, como por ejemplo rehacer nuestra vida, en el caso de la vida amorosa, cuando decides cambiar de oficio, cuando decides emprender en algo, las personas a veces miran a uno como si uno estuviera perdido, como que todavía no ha encontrado el camino. Entonces es uno de los retos o mitos con los que yo me he encontrado ya en mi etapa adulta, de que todavía hay personas que no entienden que estamos realmente aprendiendo en el camino. Y si a mí no me fue bien con una cosa, bueno, pues yo vuelvo y lo intento y empiezo de nuevo. Yo puedo hablarlo como parte de mi confesión, de que han sido una de las lecciones que yo he tenido que enfrentar en esta etapa. También el precio de callar, porque a mí me enseñaron a ser muy abierta con mis cosas, con la familia, cosas que uno siempre consultaba, pero en mi experiencia de adulta me he encontrado con la realidad de que es mucho mejor callar y que no siempre hay que levantar la voz. ¿qué me ha sorprendido a mí? ¿O qué fue lo primero que me sorprendió de ser adulta? Como crecí en una familia donde mi abuela materna y mi mamá fueron mis pilares principales. Ambas se encargaron de enseñarme, bueno, primero las cosas del hogar, excepto cocinar. Y para mí la verdad no fue como que tan sorpresa lo que me esperaba de ser adulta, porque mi mamá, madre soltera de 3 niñas, yo la veía, obviamente, cómo se esforzaba a la hora que tenía que irse y llegar del trabajo, dejar sus hijas con su mamá. Yo sí tenía una idea de qué era precisamente ser adulta y sobre todo cómo ella ser una adulta que fuera toda la responsabilidad solo de ella. Además de que también, si en algún momento a uno se le ocurría como hacer algo medio como que resbalar por el camino, ella y mi abuela se encargaban también de decirle a uno, tú sabes lo que te espera, ¿verdad? Cuando tú seas adulta. Entonces, la verdad para mí no fue tan chocante llegar a la vida adulta por ser adulta. Mi golpe de realidad más fuerte, yo podría decir que fue cuando yo me casé, que me casé bastante adulta, bastante entradita en edad. Eso sí me chocó, porque yo fui siempre la niña de mi mami y yo salir de mi casa a los 28 años por primera vez, eso sí fue un golpe para mí, porque a pesar de que yo sabía a lo que iba, no me di cuenta que no lo sabía tanto. O sea, yo pensaba que sabía lo que el yo salir de mi casa y ya encontrarme en otro espacio, saber que yo no iba a regresar ya a mi casa con mi mamá, con mis hermanas, eso sí me dio bastante duro. Tengo una anécdota que luego contaré, pero yo creo que esa fue. Que te fuiste, te devolviste para la casa. Pero Bueno, cuéntala, porque este es el momento de contar. ay, Confiésate. no, si yo les cuento, señores, yo me fui de luna de miel y todo estuvo bien, pero al regresar, ¿Te querías quedar en tu casa? que yo vi, no, que Y que donde devuélveme para mi casa mejor. de donde yo llegaba de luna de miel, yo tenía que desviarnos del camino. Yo no iba a seguir derecho para mi casa materna. Cuando mi esposo, yo lo vi ya doblar ese vehículo, desviarlo,
y yo llegar a esta otra casa, yo empecé a llorar. Él, claro, me vio como yo estaba y me dijo, bueno, pues te voy a dejar sola aquí en la habitación para que si quieres acomodar tus cosas, no sé qué y no sé cuánto. Y yo llamé a mi mamá llorando y mami de una vez pensó que algo había pasado. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo? Y yo, no, Mami, que te extraño. yo no quiero estar en esta casa. Le dije, yo quiero irme para mi casa. Y ella, Mira, Jenny, pero por favor, por favor, tú tienes 28 años y tú sabes a lo que ibas, o sea, ¿cómo así? Pero ella trató la primera vez de hablarme bonito. Al día siguiente ya yo me reintegré a mi trabajo. Bueno, pues igual, cuando ya él me pasa a recoger a mi trabajo, que veo que la ruta que toma es otra vez, no es mi casa, la mía. Otra vez la misma cantaleta. Yo empecé a llorar, llamo a mi mamá y mi mamá otra vez con la oh, misma terapia. Pero mi hija, tú te casaste guau, ya. No, Denise. la tercera noche me dijo, ay Jenny, por favor, ¿para qué te casaste? Me dijo Ubícate. así mismo. ¿Para qué te casaste? O deja Wow. eso y vuelve para tu casa o ya a mí no me llames más. Así, mamá. Oye, qué fuerte de verdad, qué fuerte golpe de realidad. Ahora que ella menciona de cuando uno se va de la casa, o sea, por la razón que sea, yo me fui de la casa a estudiar a otra ciudad a los 17 años. Uy. Sí. Entonces, como que ya desde los 17 yo tenía esa costumbre de no vivir, diríamos, en las faldas de mi mamá, a pesar de que soy muy apegada a ella. Entonces me tocó esa vida de adulta muy temprano y empezar a tomar decisiones, aunque al principio yo llamaba a mi mamá para todo, yo creía que yo estaba en mi casa, le pedía permiso como que yo vivía con ella, pero ya después me fui como acostumbrando a tomar decisiones por mí misma. Eso, yo pienso que eso fue una gran escuela para mí, para entender lo que era la vida adulta La vida adulta. a muy temprana edad. Yo creo que lo primero que me sorprendió ser adulta fue lo que quería hacer cuando fuera adulta. Era irme de mi casa, responder por mí, sin tener que darle cuentas a nadie. Sí, pero eso venía acompañado de otra serie de responsabilidades y yo decía, ay, esto es, ay, Dios mío, no, no puede ser. Precisamente el hecho de que cuando uno vive en la casa materna, en mi caso, o sea, me criaron mis abuelos maternos y mi mamá o mis tíos, bueno. Claro, ahí yo lo tenía todo, yo, ¿me entiendes? Y como les decía, mi problema más grande era resolver mis tareas y hacer lo que me enseñaban a hacer en la casa. Eso era el problema más grande para mí. Pero después cuando crecí dije: "No, es que eso no era nada. ¿Yo para qué crecí? ¿Yo para qué me quería ir de mi casa?". Obviamente, cuando me fui de mi casa, pues ya yo también me fui pasados los 20 años, o sea, tenía como cuando ya me independicé, como 30 y algo. Claro, para mí era como un mundo nuevo, qué rico, estoy respondiendo por mí, pero eso implicó un montón de cosas y el golpe de realidad más fuerte que tuve fue la realidad misma. O sea, el tener que responder por mí y económicamente resolver un montón de cosas que en mi casa yo, pues no, todo estaba resuelto porque mi mamá lo resolvía todo, mis abuelos, no sé qué. Pero tener que pagar las facturas de los servicios, mi comida, todo eso, tener que resolverlo yo y sobre todo la parte económica, o sea, vaya y búsquese, entonces usted quiere ser independiente, o sea, eso nunca me lo dijeron en mi casa, pero yo era como, bueno, ya estoy, yo quiero ser independiente, pues yo tengo que empezar a ver qué hago para eso y ver la realidad económica que yo tenía que asumir. Yo dije: "Dios mío, esto es mucho". Pues era también ese sueño que tiene uno de: "Ay, mi casa, no, sí, mi casa, quiero tener mi casa, tal". Listo, ya, yo tengo un apartamento, entonces, pero tienes que resolver los impuestos, los no sé qué, un montón de cosas que ya dejan de ser un poco ese sueño y tú dices: "¿En qué momento yo me metí en esto? ¿En qué momento? Yo, Dios mío, esto dejó de ser algo tan bonito", pero bueno, son las cosas que uno tiene que asumir. Y les digo, como decía Tami ahorita, uno se cansa. Uno se cansa de dar, y entonces llegan temporadas en las que uno, eso de responder por la parte económica no ha sido fácil. Pero bueno, aquí estamos, seguimos aprendiendo. Sí. Seguimos aprendiendo. Precisamente el tema de finanzas, de dinero y todo eso, el costo invisible de la adultez es enorme.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en el 2022 dice que el 47% de los adultos declaran no haber recibido educación financiera básica en la escuela, lo que hace que aprender a manejar tarjetas de crédito, préstamos, presupuestos, sea un golpe fuerte en la adultez, la famosa trampa del éxito material, porque creemos que ganar más nos hará sentir más seguros, pero el economista Richard Easterling encontró que más allá de cierto nivel económico, el aumento de ingresos no se traduce necesariamente en más felicidad. Al contrario, puede generar eso mucho más estrés porque precisamente, así como recibimos o percibimos un ingreso más elevado, pues también nuestro estilo de vida va cambiando, queremos cosas que un poquito más costosas o queremos más cosas de las que ya tenemos, queremos cubrir anhelos, cosas que antes no me podía permitir, pues ahora que tengo el ingreso, ya sí lo puedo hacer. Entonces, todo eso genera obviamente mucho más estrés. ¿Viste lo que te digo? Que no es mentira. Esa es mi realidad más grande de asumir, Dios mío. Pero bueno, y más cuando uno no nace, como dice por ahí, en cuna de oro. Resuélvase la vida, o sea, hay que hacerlo. Lo que les decía ahorita, esto no nos deberían enseñar en la escuela. Sí. Mira, en otra paradoja, eso de ese tema del tiempo, ese tema de cómo distribuir y aprovechar tu tiempo. Hay estudios que muestran que los adultos dedican en promedio 8.8 horas al trabajo, en promedio, porque pueden ser más, y en tareas relacionadas con esto, ¿no? Con el trabajo. Y dejamos un poco de lado esa parte para nosotros, esa parte de tiempo para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces no agendamos ese descanso, ese dedicarnos a nosotros, porque siempre hay algo más urgente que eso. Entonces tiene uno que saber cómo nivelar eso y dedicarse tiempo uno. Este tema del autocuidado es algo supremamente importante y eso tiene que ver con ese tiempo que nos dedicamos. Entonces nadie nos dijo que si no dormimos bien, que si no comemos bien y que si no ponemos límites emocionales, todo esto después nos va a pasar factura. Yo le decía una vez a mi sobrina, no esperes a que te sientas mal físicamente, a que sientas un dolor, por lo menos una vez al año, procura hacerte un chequeo médico general para saber cómo está uno, porque uno cree que cuando uno tiene 20, 25 años, ay, uno está bien y no le va a pasar nada y no. Y puede que esas cosas que uno no son detectadas a tiempo, más adelante, como acabo de decir, te pasen factura. La adultez nos enseña que ese autocuidado no es un lujo, no es egoísmo, es supervivencia, es quererse también. Y eso no nos lo enseñan. Todo uno lo tiene que aprender a medida que va pasando el tiempo. Sin embargo, también hay una contraparte y es de esa juventud que sí se está cuidando, porque sí ha entendido que cuando lleguen adultos quieren una calidad de vida. Y son las personas que se dedican hoy día mucho al cuidado físico, al ejercicio, Al deporte, sí. sí, a esta tendencia de querer comer saludable y todo eso. Estamos entendiendo de que están pensando en su vida de adultas, tienen esa tendencia. Al mismo tiempo, es una juventud que también vive muy relajada, entendiendo que tiene tiempo. No, yo tengo tiempo, me queda tiempo para hacer cosas. Y cuando llegamos a la adultez nos damos cuenta que ese tengo tiempo a veces no existe. Realmente no va a haber tiempo. Por eso llega el estrés, por eso llega la tensión, llega la ansiedad, porque creía que tenía tiempo para hacer ciertas cosas y en la edad de adulta me doy cuenta que no tenía tiempo y lo perdí. Entonces, creo que también debemos pensar en esa parte, pero nadie nos dice que cuando llegamos a la adultez se va a pasar por todo esto. Hay que vivir la adultez para darse cuenta, porque esta no es algo lineal, no se trata de que estamos subiendo una escalera, ya conseguí el trabajo, ya me casé, ya tuve hijos, ya tengo la casa. En realidad, la adultez es más parecida a un mapa que tiene sus desvíos y cambios de dirección. Por eso también lo afirma la psicóloga Meg Jay, dice que las decisiones que tomamos en nuestros 20, en nuestros 30 años marcan mucho el rumbo
de la vida, pero siempre hay oportunidad de reinventarse. Miren, una de las cosas que yo afirmo, que me gusta decir, es que la vida es hoy, que la vida que vivimos cada día es la que tenemos realmente segura, o sea, estamos en el presente. Vivir el presente es muy importante, sin dejar de pensar que con los años vamos a experimentar aprendizajes en la adultez, en la vejez, etcétera. Pero vamos a tratar de vivir el hoy. Comienza a disfrutar de esa adultez que ya usted construyó en su juventud. Por eso es que hay que disfrutar la vida, hay que viajar, hay que ser feliz ahora con esto que tienes, porque también se la pasa uno pensando en el futuro y no disfrutas de esto. Estoy escuchando para aprender a vivir mi vida de adulta. En nuestro Minuto Ligero, quiero compartirles esta dinámica reflexiva. Lo que nadie te dijo cuando eras pequeña. Cierra los ojos por un instante e imagina a tu versión de niña frente a ti. Esa jovencita que soñaba con crecer rápido, creyendo que la adultez era sinónimo de libertad. Y ahora, háblale. Pequeña, nadie te dijo que ser adulta no era tener todas las respuestas, sino aprender a hacer las preguntas correctas. Nadie te dijo que ibas a sentir miedo, incluso en los momentos en que sonríes para todos. Nadie te dijo que ibas a cargar con culpas que no son tuyas, ni que te aplaudirían más por aguantar que por decir basta. Nadie te dijo que el amor propio iba a costar más trabajo que enamorarte de alguien, que ibas a estar cansada de sonreír para sostener a otros, mientras tú también necesitabas un abrazo. Nadie te dijo que la vida no se vive en orden y que no ibas a estar lista para todo, pero que aún así ibas a salir adelante. Hoy, adulta, te lo digo con claridad, no tienes que demostrar nada para ser valiosa. Está bien pedir ayuda, está bien soltar lo que te pesa, está bien decir que no. Lo que nadie te dijo es que tu voz sería tu mayor riqueza y que nunca debes apagarla. Hermoso, hermoso, hermoso. Y bueno, entrando ya a las conclusiones del día de hoy, podemos decirte, la adultez es un proceso en constante aprendizaje, no es un destino fijo. La independencia no significa soledad, sino reconocer cuándo necesitamos apoyo. Administrar tiempo, dinero y energía es más desafiante de lo que imaginamos. La salud mental y física requieren prioridad, no ser vistas como secundarias. Compararse con el reloj social solo genera frustración. Cada quien tiene su ritmo. Y lo más valioso de la adultez es aceptar que no hay manual perfecto. Seguimos aprendiendo, porque nunca es tarde para decirnos lo que siempre debimos escuchar. Bueno, y nuestra frase de cierre es de Albert Einstein. Y dice, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir en movimiento. Bueno, y como nadie nos enseñó que la verdadera felicidad adulta no está en los grandes logros, sino en pequeños lujos, como llegar a tu casa, quitarte los zapatos y descansar, dale valor a esas pequeñas cosas. Nos encontramos la próxima semana. Chao. Chao, chao. Si te gustó este capítulo, dale like, comparte y suscríbete. No olvides darle clic a la campanita para que no te pierdas ningún nuevo capítulo. Gracias por escucharnos. Esto fue Ligeras de Equipaje.